Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Foro de la Historia. Vamos a hablar, como siempre, de lo que más nos gusta, de sucesos históricos, de curiosidades, y esta vez vamos a tratar un tema bastante delicado, bastante dramático, ¿no? Que es el famoso proceso de las brujas de Salem, ¿no? Estamos hablando, nos vamos a finales del siglo XVII, en un pequeño pueblo de Massachusetts, en Nueva Inglaterra, cuando comenzaron a surgir una serie de extraños comportamientos de un grupo de niñas que, pues todo esto llevó a un proceso de histeria, ¿no? En un pueblo muy puritano, ¿no? Que ahora comentaremos un poco cómo era el entorno social de esta pequeña población. Y bueno, pues al final pues lo que derivó es en acusaciones de brujería, persecución, proceso judicial y finalmente y lamentablemente una serie de ejecuciones sumarísimas. Antes de nada vamos a ver un poco esto de la brujería, ¿no? Estos procesos que hubo en Europa, sobre todo, en este caso hemos cruzado el océano. Este fenómeno, como hemos comentado, ¿no? Tuvo sus puntos álgidos entre el siglo XV y el siglo XVIII aproximadamente, y todo parte de la bula de Inocencio VIII en 1484, que declaraba la brujería como una amenaza, ¿no? Una amenaza contra la Iglesia, y por tanto la catalogaba como una forma más de herejía, con lo cual debía ser perseguida, evidentemente, por unos y otros, ¿no? Entonces, ¿y qué era la bruja? Pues claro, la bruja es un concepto, ¿no? Que lo utilizamos mucho de forma despectiva, pero esa bruja medieval o moderna en este caso, pues era una persona que había firmado un pacto con el diablo, con Satán, como queramos ver, que la convertía en su súbdita, es decir, se ponía al servicio del diablo, ¿no? En su guerra contra la Iglesia, contra Dios, contra las Santas Escrituras, etcétera, ¿no? Y para ello, evidentemente, el diablo la dotaba de poderes sobrenaturales, ¿no? Y esos poderes sobrenaturales son los que muchos veían en algunas, normalmente mujeres, la mayoría era evidentemente de brujas, eran mujeres, aunque en este caso vamos a ver que hubo ejecuciones también de hombres. Y bueno, pues este tipo de poderes, ¿no? Que prácticamente eran poderes que podían ver en cualquier parte, es decir, de cualquier forma, de las formas más insospechadas, como vamos a comentar en algunos casos muy curiosos, les valían pues para ser catalogadas de brujas, para ser perseguidas y muchas de ellas para ser asesinadas. Como ya hemos comentado, esto sucede prácticamente durante todo el año de 1692, pero vamos a empezar simplemente 3 años antes. ¿Qué ocurre 3 años antes? 1689. Pues que llega a Salem, a este pequeño pueblecito, un reverendo llamado Samuel Parris. La verdad, bueno, llega con la tarea esa de unión religiosa, de esa comunidad, ¿no? Tan característica, que ahora comentaremos un poco también. Y junto a él llegan su mujer Elizabeth, y lo más importante, llegan su hija Betty y su sobrina Abigail, y también una esclava llamada Tituba. Es decir, son nombres, sobre todo sus hijas, su sobrina y esta esclava, que vamos a tener en cuenta, que vamos a hablar durante este podcast. ¿Vale? Salem en aquellos tiempos pues estaba dividida, ¿no? Estamos hablando, eran tiempos de cambio a nivel social y a nivel económico en muchas partes, y estaba dividida, ¿no? Donde aquellos que apostaban por la modernidad y otros que, apoyadas en la religión, preferían ser más conservadores, ¿no? Entonces, claro, todo se dimensiona cuando en enero de 1692, ¿no? Tanto la hija como la prima, estas dos personas, Betty y Abigail, que entonces contaban con 9 años la hija del reverendo y con 17 años su prima, a presentar una serie de síntomas extraños, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de síntomas? Pues que las niñas convulsionaban en cualquier momento, incluso presentaban mordiscos causados supuestamente por una serie de agentes invisibles, ya podemos suponer, ¿no? Este tipo de agentes. Ante esto, pues bueno, el diagnóstico médico fue que estaban bajo la influencia del diablo. Fíjate, el diagnóstico médico del que estamos hablando. Y claro, este tipo de sucesos, pues conmocionaron a un pueblecito muy pequeño. Estamos hablando de que Salem en aquellos tiempos apenas contaba con 500 habitantes, ¿vale? Simplemente por situarla, vamos a ver, estaba a 25, más o menos a 25 kilómetros al norte de Boston, es decir, en esa bahía, en la bahía de Massachusetts, en un entorno cercano al mar, en la bahía. Y se había convertido, ¿no? Este pueblecito pues en una especie de aldea utópica de puritanismo, ¿no? Realmente este puritanismo no era una división religiosa como tal, es decir,
pero sí podemos definirla como una especie de iglesia autogobernada, es decir, donde la influencia de las altas jerarquías eclesiásticas no tenían cabida. Sí es verdad que estaban muy influenciadas por ideas calvinistas, ¿no? Ese mal como algo natural en el hombre, y por tanto era Dios el que elegía los que se debían salvar y los que no. Pues digamos que este puritanismo, pues digamos que promovía pues la pureza, la poca tolerancia, por ejemplo, con la Iglesia, tanto la católica como la anglicana, ¿no? Esa vestimenta sencilla, esa sobriedad, ¿no? De esos colores negros con esos sombreros que hemos visto muchas veces en algunos dibujos o en algunas películas. Bueno, pues eso es un poco lo que formaba este puritanismo, tal, con estos mimbres, ¿no? Estos sucesos que hemos comentado de Betty y de Abigail, la hija y la sobrina del reverendo Parris, pues bueno, fueron aumentando incluso con otras niñas, con lo cual digamos que se desató el caos, ¿no? En ese entorno de fanatismo religioso, pues todos pensaban evidentemente que las niñas estaban afligidas por la brujería. Curiosamente, en ningún momento las niñas fueron pensadas que eran las brujas, no, eran que las brujas las habían poseído, afligido, como queramos llamarle. De hecho, ni la sobrina, como luego veremos en estos procesos, en estos juicios que hubo, ni la sobrina ni la hija fueron juzgadas en ningún momento. O sea, simplemente fueron como testigos de estos supuestos casos, ¿no? Entonces, evidentemente, si las niñas estaban poseídas o afligidas por la brujería, había que encontrar las brujas, ¿no? Los culpables. Y es así como comienzan los famosos juicios de Salem, donde a lo largo de ese año, ¿no? De 1692, pues comenzaron una serie de acusaciones, interrogatorios, juicios, etcétera, y finalmente ejecuciones. La primera acusada fue Tituba, la esclava del reverendo Parris. ¿Por qué se la acusó? Por varias cosas. Lo primero, porque era originaria de Barbados, ¿no? Y eso ya parece ser que ya la hacía sospechosa de algún tipo de práctica satánica. Luego también sucedió un hecho un poco curioso y un poco extraño, ¿no? Era que Mary Sibley era una de las vecinas, ¿no? Que trató de realizar un proceso de curación porque suponía que la oración no llegaba suficiente para quitar esa, digamos, actuación del diablo sobre las niñas, ¿no? Entonces decidió hacer un pastel de bruja y para ello pidió ayuda a la esclava, ¿no? Y a su marido John, el marido de la esclava. Pastel de bruja, que imaginaros cómo debía, o qué tipo de alimentos o qué tipo de ingredientes debía tener, y que debía comer el perro de la familia del reverendo. Bueno, pues al final, evidentemente, Tituba fue acusada por las propias niñas, y que además también señalaron a más gente. Es decir, por ejemplo, esta vecina no fue acusada en ese momento, pero sí lo fue, digamos, la esclava y dos mujeres más en aquellos primeros instantes. Las dos se llamaban igual, se llamaban Sara, una Sara Osborne, o Osborne, no se sabe muy bien porque hay varias Osborne incluso, y la otra era Sara Good, que, por ejemplo, Sara Osborne era una mendiga embarazada, es decir, igual que en el caso de Tituba, pues digamos, era del rango social bajo. La otra, Sara Good, era una viuda terrateniente que, bueno, tenía el pecado de no acudir demasiado a la iglesia, es decir, cualquier tipo de estas opciones, y era una viuda, es decir, independiente, que estaba mal visto en aquellos tiempos las mujeres independientes. Curiosamente, Tituba fue la primera mujer, o mejor dicho, la primera acusada que confesó, probablemente coaccionada, esto ya no lo podemos tampoco ocultar, que afirmaba que el demonio se le había aparecido en forma de hombre muy alto, ¿no? Para que la sirviera, con lo cual es interesante porque las confesiones te libraban de la muerte, con lo cual esto no era baladí, y era, pese a que muchas no lo hicieron y terminaron mal, pero las confesiones siempre te ahorraban, ¿no? Morir ejecutado, como les pasó a muchas mujeres. En marzo avanzamos un poco. En marzo de 1692, cuando comienzan los juicios, había dos magistrados al frente, que eran George Hadnor y Jonathan Corbin. Y curiosamente, ¿no? Lo que debemos destacar es que, a diferencia de muchos de los procesos que se realizaron en Europa, los procesos de brujería, los procesos en Salem fueron totalmente públicos a todos los niveles, tanto los juicios como incluso los interrogatorios, todo. Es decir, estamos hablando de que las acusaciones, todo era visible para todos, ¿no? En muchos casos en Europa, sobre todo, pues los procesos de interrogatorios, normalmente con coacción o con algún tipo de dolor físico, se hacían
con la puerta cerrada, ¿no? Pero bueno, en este caso es una cosa que tenemos que destacar, ¿no? La verdad es que, bueno, estos interrogatorios, ¿no? El único fin era confesar la culpa, obligar, mejor dicho, a que confesaran la culpabilidad. Es decir, vamos a hablar que no existía ningún tipo de presunción de inocencia, ¿no? Una cosa bastante, que podemos suponer bastante en aquellos tiempos. Imaginaros que os denunciara a alguien y que prácticamente no podíais defenderos, ¿no? Como hemos comentado, la acusación de brujería, si llegaban a condenaros, tenía tenía la pena capital, ¿no? Con lo cual, la única forma de librarse, ya hemos dicho, que era la confesión, ¿no? Y así surgieron muchos casos bastante curiosos, ¿no? Por ejemplo, Sarah Good, la mendiga, siempre lo negó. Ella nunca dijo que fuera bruja ni que hubiera hecho nada relacionada con las brujas, con lo cual siempre negó las acusaciones de brujería. Lo que ocurre es que, claro, ¿cómo lo probaban? Es decir, pues los jueces hicieron una cosa bastante curiosa. Nos reímos porque, en fin, obligaron en el juicio, obligaron a las niñas a mirar. Las niñas, estamos hablando de no solo Betty y Abigail, ¿no? La familia del reverendo, sino otras niñas, como habíamos dicho, que habían sufrido ese tipo de influjos raros, obligaron en el juicio a mirar a la mendiga, a Sarah Good. Entonces, claro, esas miradas mutuas entre Sara y las niñas, pues evidentemente provocó una reacción de pánico en las niñas. Claro, las niñas estaban convencidas de que realmente era una bruja que la estaba poseyendo. Con lo cual, claro, esto ya, esta reacción de las niñas ya era motivo que demostraba la culpabilidad. Fijaros hasta qué punto, ¿no?, llegaron la histeria, ese fanatismo en el pueblo. Curiosamente, la propia mendiga culpó a la otra Sara, ¿no? Hemos comentado, a la viuda, de ser la causante del embrujo de las niñas. Con lo cual ya hemos comentado que ese fanatismo, ese caos, ¿no?, que vivió Salem, pues hubo acusaciones cruzadas de todos y bueno, una histeria colectiva que no podía terminar mal, ¿no? Unido, como ya hemos comentado, ¿no?, ese fanatismo religioso, a ese... Y ahí, por ejemplo, podemos destacar un 19 de abril, ¿no?, que fue como un punto de inflexión en los interrogatorios, porque aumentaron exponencialmente tanto las acusaciones como las confesiones múltiples, ¿no? Fue uno de los días más importantes. Durante todo el año, o gran parte del año que duraron los juicios, o la mitad del año, fueron juzgadas 200 personas, de las cuales 20 fueron ejecutadas, 20 personas. La mayoría fueron mujeres, pero de esas 20 personas... hubo 5 hombres, ¿no?, que fueron también ejecutados. Ya hemos comentado que gran parte, sobre todo inicialmente, gran parte de los acusados eran gente marginal, ¿no?, de la capa social baja, pero también hubo acusados de, digamos, personas respetadas de la comunidad, ¿no? Incluso en algunos casos, como el de Martha Corey, se le acusó por su enorme devoción religiosa. Vamos a advertir que en estos tiempos era peligroso destacar, es decir, por unas cosas o por otras, ¿no? Las brujas, ya sabemos que las brujas podían ser consideradas como tales por ser muy guapas o por ser muy feas, con lo cual en este tiempo probablemente, o en estos casos, era mejor pasar inadvertido y ni mucho ni poco, porque lo mismo te podían acusar, como ya hemos comentado antes, de no asistir demasiado a la iglesia, como la viuda, que ser de tener una enorme devoción, como le pasaba a Martha Corey. Como hemos comentado, bueno, de las 20 personas fueron ejecutadas por ahorcamiento, todas no, evidentemente. Hubo una persona, que es Giles Corey, precisamente el marido de la devota Martha, que fue aplastado mediante piedras, ya que él se negó, es decir, no quiso participar en este tipo en este juicio, que para él era una farsa. Se llegó a declarar y bueno, pues, fue asesinado por aplastamiento. Curiosamente, su mujer también fue ejecutada, es decir, que ahí la pareja sufrieron las iras tanto de los juicios como de los ejecutores. Otros casos, por ejemplo, podemos contar el de John Proctor, ¿no? John Proctor había criticado abiertamente también estos procesos, ¿no?, debido al arresto, porque habían arrestado a su mujer. Dudaba totalmente de la credibilidad de las niñas, ¿no? Qué raro, ¿verdad? Como consecuencia, pues que fue acusado y ejecutado también. Es decir, no fue un hombre, es decir, fue uno de los 5 hombres que fallecieron. Curiosamente, al menos su mujer se libró, ¿no?, de ser ejecutada, que es la que había sido detenida.
El 10 de junio fue cuando comenzaron las ejecuciones, el 10 de junio de 1692, ya hemos comentado este fatídico año. La primera fue Bridget Bishop, fue la primera mujer, ¿no? ¿Y de qué se acusaba a la pobre Bridget? Por ser poco piadosa, ya hemos comentado, ni mucho ni poco, tenías que ser un poco solamente, pero aquí era demasiado poco piadosa, y además no solo eso, sino además vestía de forma vistosa. Con lo cual, claro, es que también poco piadosa y de forma vistosa, pues vamos, estamos hablando de una bruja sin ningún tipo de dudas, ¿no? En la gente de la época. Ella evidentemente negó cualquier tipo de vínculo con el diablo, pero claro, ¿cómo se puede defender uno cuando hubo testigos que la acusaron de que su espectro, es decir, su espíritu, o como queramos llamarle, les había atrapado en sueños y atacado en sueños? Es decir, ¿cómo te puedes escapar de una prueba tan contundente o tan concluyente, ¿no? Imaginaros, qué tiempos, de verdad, increíble. Como hemos comentado, el 10 de junio, la primera fallecida, la primera ejecutada, no fallecida, evidentemente, que fue Sarah Good, Bridget Bishop. El 19 de julio hubo 5 ejecuciones, entre ellos la mendiga Sarah Good. El 19 de agosto otras 5, el 19 de septiembre les gustaba el día 19, parece ser. El día 19, como hemos comentado, una ejecución, y finalmente el último día de las ejecuciones fue el día 22 con el mayor número. Hubo 8 ejecuciones y al final, pues como ya hemos comentado, 20 ejecuciones, 15 mujeres y 5 hombres, aunque algunas, como ejemplo Sarah Osborne, aquella viuda, falleció en la cárcel, no fue ejecutada, pero bueno, falleció en la cárcel. Y bueno, pues en octubre de 1692 pues finalizaron los juicios. El gobernador Phipps disolvió el tribunal y encomendó, ¿no?, a la Corte Superior de Justicia o de Judicatura que investigara, ¿no?, realmente qué había pasado, si existía o no la presencia de Satanás en el pueblo, en Salem, y como es lógico, pues las conclusiones fue que no fue encontrada tal presencia, y ahí acabó todo. Bueno, acabó todo, probablemente a los ejecutados les sirvió de poco. En 1693, un año después, se liberaron a los últimos acusados, ¿no?, que aún permanecían, había gente que permanecía en prisión. Ya hemos comentado que hubo 200 personas que fueron acusadas y juzgadas, ¿no?, y muchas de ellas terminaron en prisión, menos mal que no fueron ejecutadas. Y bueno, años después, Salem como pueblo pidieron perdón público, incluso algunas de esas niñas que habían acusado a otras de brujas, y muchas de ellas terminaron ejecutadas, pues bueno, pues también pidieron perdón en la iglesia y tal, bueno, aunque nunca hemos dicho que de poco les sirvió a los que ya no estaban. Aunque hubo algunos otros sucesos posteriores, ¿no?, este punto fue un punto de inflexión, ¿no?, Salem, estos juicios y ejecuciones de Salem, ya que el gobierno prohibió detenciones por brujería, ¿vale? En las colonias inglesas estaba prohibido detener a nadie acusándole de brujería. Aunque hubo algún caso aislado, ¿no? Por ejemplo, en 1641 fue el último proceso formal en Massachusetts, pero no hubo ningún tipo de ejecución. Es decir, las últimas ejecuciones fueron las de Salem, con lo cual, en ese sentido, no fueron a más. Estamos hablando que fueron 20 ejecuciones. Claro, si lo comparamos con las 50.000 que hubo en Europa, fueron muy pocas, ¿no? Dentro de que, bueno, para las 20 probablemente fueron muchísimas. De esas 50.000 en Europa, por ejemplo, 25.000 fueron en Alemania. Esto ya hablamos, ¿no?, cuando hicimos el programa sobre la Inquisición española, ¿no?, en el contexto de también hablamos no solo de los procesos contra herejes, etcétera, también los procesos contra brujería, ¿no? Pero es que en España se quemaron a 59 brujas, a 59 mujeres, pobre mía, acusadas de brujería. Todos recordamos el famoso caso de Zugarramurdi, que es el más significativo, donde se acusaron y donde se asesinaron a 5 mujeres. Es decir, claro, estamos comparando, en España, por ejemplo, durante la Inquisición, en 350 años hubo 59 mujeres, pero en Alemania hubo 50.000. Aquí y en Zugarramurdi, en el caso más importante de España, hubo 5 quema de mujeres. Es decir, en Salem hubo 20. Es decir, poniendo un poco el contexto de que muchas veces hablamos de la brujería en España y fue realmente bastante menor. ¿Por qué Salem fue ha sido tan legendario, tan importante o tan significativo
como procesos de brujería y no otros de Europa, que fueron muchísimo más grandes. Pues probablemente por la literatura, por el arte y en ese caso nos tenemos que comentar, por ejemplo, la obra de teatro de Arthur Miller, ¿no? De 1252, Las brujas de Salem, que fue de donde derivó los guiones de muchas películas posteriores y donde Arthur Miller trataba un poco de vender el macartismo, ¿no? Esa caza de brujas en Estados Unidos contra las ideas de gente con ideas comunistas o con ideas socialistas, que persiguió pues, a todos los grados de la sociedad, a muchos artistas, pero sobre todo en el cine y en gran parte en los guionistas, ¿no? Que son los que escribían guiones con tintes supuestamente donde veían cualquier detallito mínimo de ideas, estas ideas comunistas, ¿no? A raíz de esta obra de Arthur Miller, pues podemos destacar simplemente, por si queréis ver alguna película, pues en 1996 El Crisol. Crisol fue el título original de la obra de Arthur Miller. El crisol, como ya sabéis, es en los hornos, es la parte que soporta el mayor calor, ¿no? Donde se hace la fundición. Y bueno, pues es una película protagonizada por Daniel Day-Lewis y Winona Ryder, ¿no? Y luego en 2022 para la televisión también tenemos otra producción con Kirstie Alley. Y bueno, pues son las dos películas, probablemente las dos producciones más importantes. Y bueno, pues hasta aquí un poco el programa de hoy. Espero que os haya divertido mucho, porque cuando hablamos de cosas así, ¿no? De muertes o ejecuciones, pues muy divertido no es, pero bueno, por lo menos conocer un poco, ¿no? El fanatismo, hasta dónde nos puede llegar y evitarlo en nuestra medida. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!